Bienvenidos a este blog art. En este caso no va a ser un diario de procesos porque no estaré compartiendo el proceso de nada, o en realidad tal vez sí, que es el proceso de armado del catálogo de pinturas, que es algo que siempre termino procrastinando y me cuesta, hay algo que me cuesta con la pintura, pero me cuesta justamente por el respeto que le tengo. Y me encantaría por ser más irrespetuosa, pero hay algo como, no sé, como siento que es lo, por momentos, estoy en esta etapa, entiéndanme, pero siento que finalmente es lo que más disfruto hacer, como si tuviese que elegir una sola cosa, creo que elegiría pintar. Pero también es lo que menos domino, lo que menos tengo control. Entonces justamente en la pintura me termino como enfrentando como con los monstruos, los propios monstruos de querer ir hacia un lado y que las cosas vayan hacia otro, y eso me trae cosas mías y demás. Y tal vez también la idea de lo que considero pintura está bastante alejado de lo que concretamente me sale, pero decidí este año volver a conectar un poco con la pintura porque en realidad sí fue el origen, no sé si el origen total, porque el origen total y primero fue el dibujo, y con el dibujo también los cómics, que eso creo que me encantaría también compartirles algo de eso. No lo tengo acá, me parece que está en mi casa, no acá en el taller, así que algún día ahí les mostraré también. Pero antes de las máscaras sí estaba todo el tema de pintar con óleo y los retratos, y de los retratos sale el tema de la máscara y demás. Y tengo una cantidad de pinturas demencial. Creo que ya también en otro capítulo que les comenté cómo yo preparaba la tela, les dije que también me pasa que como pintaba gran cantidad, pintar con tela suelta me servía porque tengo muchos rollos con todas estas pinturas. Y hay cosas también desordenadas, como que tal vez no todo tiene una coherencia. Creo que hay una parte que sí, a veces creo que se ven colgados en mis videos algunos retratos también que hay por acá, y que como que parecen pertenecer a una serie. Y otros, nada, están más descolgados. Entonces también es cuestión de ponerse con ese material, catalogarlo, ver cuáles considero que están aptos para ser vendidos y cuáles no. Pero me parece que había dejado una ventana abierta. La ventana abierta que había dejado, que quiero retomar eso, es que este año, creo que eso no lo había cerrado esa ventana, que este año me propuse pintar más, volver a conectar con la pintura. Entonces lo que hice fue, como cada vez que vengo acá al taller, terminó pasando, por suerte, de que esto ya tiene un flujo de trabajo más estable, me pasa que yo acá y me pongo a laburar con cosas concretas, desde el armado de alguna máscara, de algún vestuario, de algo para arte y demás, pero no podía encontrarme con el momento de pintar acá, y aparte el pintar lo sigo relacionando, por suerte, a algo como más íntimo en algún punto, más privado, ¿no? Y acá era como que me ponía a hacer cosas que obviamente disfruto muchísimo, pero hay algo como si fuese más, no sé, como repetitivo, algo como más de oficio, ¿no? Como que el disfrute está en esa exactitud de primero hago esto, segundo hago lo otro. En la pintura es un tirarse a la pileta y no tengo ni idea de lo que me va a pasar ahí. No estoy segura de la referencia, no estoy segura de cómo empezar con el color, no estoy segura. Entonces es todo un mirarse al espejo constante. Sí, lo siento eso, como es un momento de mirarse y como hacer un viaje más profundo. En cambio lo otro es como más automatizado. Hay algunas partes creativas, hay algunas partes donde se me dispara algo como más abstracto, pero ya tiene una cierta metodología. En la pintura no sé si tengo tanta metodología. Y por eso mismo, porque no termino nunca la historia, me llevé
todo mi kit de pintora al óleo a mi casa, intentando los fines de semana o algún día que no vengo acá al taller, ponerme ahí a pintar y armarme ya un espacio fijo para pintar, y lo logré. Me costó un par de meses, pero lo logré y siento que empiezo a encontrar algo y siempre digo, pucha, como siempre la respuesta está en hacer. Cuando uno se pregunta tanto cómo resuelvo esto, cómo me conviene hacer, desde de cómo encarar la pintura, desde cómo preparar un color, desde cómo generar una perspectiva, desde etcétera, etcétera, etcétera. Qué loco que siempre la respuesta está en ponete a trabajar y vas a ir encontrando esas respuestas. Y a veces, nada, uno va a ponerle de esta última pintura, que ahora voy a ver si les puedo dejar alguna imagen, que todavía estoy trabajando en ella, había una cierta perspectiva que yo decía, bueno, no es lo que más me importa, pero si no logro una cierta perspectiva, me va a costar entender a mí para poder armarla, ¿entendés? Para poder armar la disposición de estos personajes en esta mesa. Entonces, como que me parece interesante, o hay algo plástico que me parecía interesante de romperlo, pero necesitaba para romperlo poder primero armar una situación. Y esto de estar pintando, también mi amiga Julieta Sánchez Aragone, pintora también buenísima, búsquenla. Ella pinta más cosas orgánicas y naturales, pero pinta muchísimo y da clases de pintura. Siempre me dice, Mica, pinta más de una cosa a la vez, porque si no pasa que si estás con una pintura sola, sobre todo con la ansiedad, por lo menos que a mí me genera hacer, así como en mucha cantidad, si volcás todo en una, a veces no dan los tiempos ni de la pintura ni de uno a procesar de, ok, le haría esto, le haría lo otro. Y estoy trabajando en 3 pinturas al mismo tiempo y estoy empezando a encontrarle esa cierta metodología y esas ganas y demás. Dije, junté el coraje para armar este catálogo de una vez por todas y seleccionar. Lleva más trabajo del que uno cree. Primero, tengo una gran cantidad de pinturas y es no solo sacarle fotos, que por supuesto que si alguien les puede sacar una foto profesional con una cámara, alguien que saque fotos de obra, me imagino que es muchísimo mejor. Yo invertí en un buen celular y le estoy sacando con el celular por ahora, con una buena iluminación y demás, pero con herramientas que tengo acá en mi taller. Pero no es solo eso, sino que es, la verdad que no tienen nombre las obras. No sé si tienen nombre y es ponerle un nombre, por lo menos provisorio, para entender de qué pintura es y el tamaño, para poder después ponerle las medidas a la obra, que es súper importante. También si está con bastidor como estas o está sin bastidor y está en tela, acordarme bien cómo está compuesta esa tela. Así que nada, estoy un poco en eso en el taller. Les quiero mostrar un poco el trabajo que voy haciendo. Y si me agarra en algún momento alguna verborragia de alguna pintura en particular, de algo que me suceda, frenaré mi labor y me pondré a contarles un poco. Así que nada, acompáñenme a esta tarea que tengo en estos días.
Sinceramente, procrastiné mucho desde el momento que dije que iba a hacer el catálogo hasta que me puse a realmente buscar estas pinturas. Se me pasan muchas cosas por la cabeza del por qué y demás. Y ahora que las tengo acá todas desparramadas y demás, siento también que lo juzgo de algún modo y no sé tampoco si me siento tan representada, al igual que me pasó y me pasa con algunas máscaras, hasta con el concepto máscara en sí, ¿no? A veces pienso si es algo que aún se alinea con lo que me pasa o ya hay algo automatizado. Pero quitando de lado las máscaras, me es difícil juzgar la pintura. Hay muchas como... Me pasó también de verlo y verme en la situación que estoy ahora, y que hay algunas cosas que tienen 10 años, otras más, otras un poco menos. Y tengo la sensación de que hay muchas pinturas en las cuales yo estaba apurada por terminarlas. Y había como realmente una síntesis de lo que veía, que en algún punto uno puede decir, che, qué bueno, ¿no? Como hay algo como medio apurado de una síntesis y hay como un resumen de eso, pero por el otro, como realizadora de eso y saber el detrás, siento como había algo que me costaba conectar con lo que estaba pasando y rápidamente esa ansiedad hacía que quiera empezar una cosa nueva. Entonces veo esa velocidad y esa esa resolución rápida de, por ejemplo, en algo concreto, si no entendiendo la perspectiva, no entendiendo la sombra, y bueno, hacer algo aproximado, que siento que no está mal eso, al revés, muchas veces enriquece, pero siento que está bueno cuando lo estás disfrutando y lo estás eligiendo, y no porque no lo entendés y te lo querés sacar rápido encima para pasar a algo nuevo, que te sea más fácil y sencillo conectar la idea con, o sea, lo que tenías ganas de hacer con lo que se está realizando, ¿no? Entonces como que me da un poco de... Al mismo tiempo entiendo, después de mucho tiempo, que es parte del trabajo del artista y es parte del proceso y que a algún comprador o a algún interesado le puede interesar ese proceso, ¿no? Entonces, que tal vez la decisión personal de decir, bueno, esto no lo muestro, a veces no entiendo mucho el límite, ¿no? De qué mostrar y qué no, porque uno, bueno, puede decir, no, esto no, ya no, por ejemplo. Acá hice como 2 elecciones y digo, no, esto de ninguna manera. Hasta hay cosas muy tipo ilustrativo, cómic, cuando pintaba en mi casa y eran las primeras veces y los primeros encuentros con la idea de una tela y que no sea lápiz y papel. Mucho autorretrato. Al mismo tiempo siento que hay una línea en común con esto medio grotesco. Después hay tipo época, fui a estudiar pintura por primera vez y estaba entendiendo la materialidad de óleo y intentando simular algunas incluso naturalezas muertas. Perdón, acá me trabé porque veo que atrás de esta pintura dice siniestro, inquieto, expresivo. ¿Qué habré querido decir? Pero hay algo, por eso digo que al mismo tiempo digo, esto no sé si lo pondría en un catálogo, es estudio, es estudio, ¿no? Para llegar a algo tal vez que siento que ahora estoy empezando a 2 cosas, desde disfrutar y desde no tenerle miedo. Siento que siempre me dio con mucho temor y siento que eso es más verdadero, pero eso es mi perspectiva. De afuera, viste que está esto de que la obra la completa el que lo ve, entonces siento que también es injusto imponer eso, pero bueno, todo esto que para mí es estudio, realmente no sé si lo pondría. Ojalá algún día sea súper mega conocida y todo esto aparezca a flote,
Pero ahora por mi cuenta, realmente no entiendo cómo ponerlo en un catálogo. Es algo que sean dos, que uno se llame estudio, que otro se llame retratos. Me da mucha vagancia realmente hacerlo. Me da mucha vagancia. Tal vez estaría bueno fotografiar todo y tenerlo en carpetitas de a poco en la computadora, digitalizado. Ya lo pienso y ya me empiezo a ahogar un poco con eso. Pero bueno, hice un poco primero esta selección desde un poco algo del estudio y después cosas que se acercan un poco más a lo que estoy ahora, a pesar de que veo cosas, ¿no? Veo estos apuros, veo sobre todo en toda la parte de estudio, errores hasta en la preparación de la tela y demás. Y de los colores. Pero no sé si son errores, ¿viste? Como es lo mismo de siempre. Así que nada, ahora me pondré a fotografiar. Lleva más tiempo del que uno cree realmente, porque es fotografiar, tomar medidas, anotar en un papel. No tienen nombre las pinturas, entonces es como que estoy... Cuando las anoto en un papel es descriptivo. Es tipo hombre que tiene anteojos, fondo verde. Y nada, supongo que este es el lado B. No sé si está bien aplicado o no. Tal vez es una esnoviada. Pero creo que hay una frase de Picasso que decía algo así como que el arte era, no sé, 10% creatividad y el resto laburo. Y supongo que esto es un poco ese otro porcentaje de ponerse a laburar para intentar vivir de esto y seguir realizándolo a futuro.